Queridos hermanos, estamos aquí una vez más en otra edición de Conexión Espiritual TV y hoy nos acompaña una persona muy especial para nosotros. Estamos aquí nada más y nada menos que con el pastor Yenki Aquino. Pastor, cuénteme, ¿cómo te está? Dios te bendiga, príncipe. Estamos bien, gracias al Señor, contentos de estar aquí compartiendo con ustedes en esta maravillosa hora. Amén, amén, amén. Ya ustedes saben, el pastor estará aquí derramando lo que es la presencia de Dios, lo que el toque que Dios le dio a él estará aquí hablando con nosotros. Pastor, ¿qué usted dice? Sí, iniciamos de una vez. Pero yo estoy de acuerdo con eso, vinimos Candela. a ese fuego de una vez. Dios mío. Pastor, vamos a empezar con sus inicios, porque esto es una entrevista que yo sé que va a ser mucho de edificación para la persona. Amén. Y quiero que empecemos desde sus inicios. ¿Cómo fue su vida cuando pequeño? O sea, cuando usted nació aquí, ¿cómo fue? Explíquenos eso. Bueno, mi vida, yo te digo, una vida extraordinariamente bien. Vivía cerca de este estudio de grabación. Wow. Vivía unas cuantas calles. Crecí en este mismo ambiente, estudié cerca. Dentro de mis inicios, cuando comencé, fui un joven bien ejemplar. En los estudios me desarrollé bastante bien. A los 15 años terminé los estudios y dentro de mi niñez fue todo normal, gracias al Señor. Wow, a los 15 años ya usted ya era bachiller. Bachiller. Dios mío, pues usted es una mente maestra, ¿eh? Dentro de los adultos que estaban conmigo en las aulas, a mí me tomaban para salir a otras aulas para leer frente a ellos, porque tenía un buen... O sea, usted dio desde temprana edad, le entregó una inteligencia sobrenatural. Dios me bendijo con eso, una sabiduría extraordinaria desde muy pequeño. La gloria de Dios, la gloria de Dios. Entonces, al transcurso de que usted fue creciendo, ¿cómo fue su vida entonces? Me imagino que usted se fue por esa área de estudio y eso, ¿no? No. A los 15 años, cumplí 13, 14 años, comencé a experimentar unos tiempos difíciles que vive la adolescencia. Por eso tiene ese nombre de adolescente, porque adolecen de muchos conocimientos, y experimenté cosas que dentro del marco teórico de los padres no debí experimentar. A los 15 años sufrí un colapso emocional donde traté de probar cosas que no había probado dentro de mi adolescencia, y en una palabra que nosotros mal utilizamos, pues me descarrié. Salí a la calle, dejé los estudios y me volví un desastre prácticamente. Cuando usted dice que utilizó cosas que nunca utilizó, ¿a qué se refiere específicamente? Bueno, caí en el alcohol. ¿En el alcohol? Caí en el alcohol, me volví un adolescente jugador de póker, de todo lo que tenía que ver con juegos de azar. Prácticamente cogió la calle. La calle, en buen dominicano. Comencé a amanecer en las calles, me botaron de la casa, no podía entrar a la casa, wow. Era el adolescente más problemático de la comunidad y fui adquiriendo tantas cosas que costaron mucho en mi desarrollo estudiantil. Ok, o sea, usted ya no volvió a estudiar más después de eso. No, me paré, duré aproximadamente 10 años para volver a tomar lo que es los estudios. De hecho, ahora mismo estoy en la universidad y estoy estudiando agrimensura. Qué bueno. Entonces, ¿cómo fue que usted pudo salir de eso? Yo sé que hay un testimonio ahí. Presiento de parte de Dios que hay un testimonio. De decirte que yo pude salir, te mentiría, porque hay muchas personas que van a ver esta entrevista que, al igual que yo, trataron de muchas formas lograr salir de ese mundo perdido en el que ellos se encuentran. Yo recuerdo que yo llegué a un nivel tan bajo, la bebida me llevó a un nivel tan bajo que yo llegué a dormir en carro viejo. Wow. Llegué a dormir en algunos techos. Me refugié en casa de mis amigos porque de mi casa me habían botado por causa de una desobediencia a mi papá. Mi papá me dijo que no comprara una pasola con 15 años
y desobedecí, compré la pasola y eso provocó un colapso entre la relación de mis padres y la mía. Y cuando yo me embriagaba, que estaba ya a un nivel tan profundo, yo decía, bueno, yo voy a salir de este lugar donde yo estoy. Trataré, puse de mi parte y no pude salir de allí. Pero recuerdo que en un carro viejo durmiendo, eran aproximadamente las 2 de la mañana. Estaba allí tirado y oré al Señor, oré a Dios. Pero anteriormente usted hubiese tenido un vínculo a Dios, o sea, cuando era pequeño ha ido a la iglesia o algo así. Bueno, tuve una experiencia con Dios durante unos meses. Yo me estaba bañando, tenía justamente 16 años. Estaba ya dentro del colapso familiar y estaba en el baño ya frustrado por todo lo que estaba viviendo, porque tenía una niñez tan bonita, estudié en colegio, estaba practicando deportes, específicamente pelota, y al tener este colapso familiar, estaba bien abrumado. Incluso traté en una ocasión de quitarme la vida y en el baño bañándome tuve una experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló, te digo el Espíritu Santo porque ahora tengo una relación con Él. Claro, en ese momento usted lo veía, me habló Dios. Yo escuché algo que me dijo, ve a la iglesia. Algo que me dijo, ve a la iglesia. Y yo me estoy duchando y digo, ¿cómo que vaya a la iglesia? O sea, yo nunca he tenido un vínculo con ningún cristiano que me diga, vamos a la iglesia, que me predicara. Obviamente, si uno se encuentra con los evangélicos que rutinariamente te entregan un tratado en la calle y que te predican a Cristo, pero alguien directo que me estuviera dando seguimiento, no. Y escuché esa voz que me dijo en el baño, ve a la iglesia. Wow. Y recuerdo que toda mi ropa estaba sucia. Y yo, con esa voz en el baño, hablando, le dije, no, pero toda mi ropa está sucia. Y lo único que tengo limpio es un poloché y una bermuda. Y yo no voy a ir a la iglesia en estas condiciones. Recuerdo que esa voz nuevamente me dijo, ve como tú estás. Fui a la iglesia más cercana, una iglesia que estaba como a 200 metros de mi casa. Fui a la iglesia, me senté en la parte de atrás. Recuerdo que le dije a uno de los hermanos que sacara una silla y que me permitiera sentarme fuera de la iglesia. Me trajeron la silla y me la pusieron fuera de la iglesia. Recuerdo que cantaron los coros, adoraron al Señor. Y después de esto, vino la predicadora, recuerdo el nombre de ella, recuerdo todo de ella. Ella comenzó pues a disertar el mensaje, comenzó a predicar. Después de ella haber terminado, ella comenzó a hacer el llamado. Y dentro de ese llamado, ella dijo, aquí hay alguien que Dios le habló y necesito que pases al frente. Los pies me comenzaron a temblar. Wow. Yo comencé a sudar porque yo había escuchado una voz que había hablado conmigo en el baño. Y recuerdo que una gran multitud de jóvenes, porque tenían como un día del amigo, una gran multitud de jóvenes se había acercado y yo me quedé detrás y ella dijo, no está aquí con el que Dios habló. Y ella dijo desde el altar, el joven con el que Dios habló en el baño, que pase. Wow. Y yo comencé a temblar y comencé a sudar. Y ella me dijo desde el altar, digo que me dijo porque sé que estaba hablando conmigo. Me dijo, si no pasas, te voy a llamar por tu nombre. Dios mío. Si no pasas, me dijo, te voy a llamar por tu nombre. Porque Dios habló conmigo, que habló contigo en el baño, que tiene un propósito especial contigo. Y yo traté de ignorar el llamado. 30 segundos después, ella dijo, hay alguien aquí que se llama Yenki. Dios mío. Y desde ese momento entendí que hay un Dios real que habla con las personas. Ese día entregué mi vida al Señor,
Duré aproximadamente 8 meses sirviendo al Señor y volví al mundo. Se volvió. Ahí fue cuando ya viene lo que es la calle, el alcohol, todo La eso. perdición total. Dios mío. Una perdición extrema. Entonces, volvemos al lugar donde usted iba con el testimonio, cuando usted estaba en el carro, que oró a Dios. Antes de eso, yo había tenido una joven que iba embriagado cruzando por una calle, y quiero que esto lo escuchen los que profesan piedad, los que profesan fe, perdón. Yo recuerdo que iba a una discoteca todos los lunes. Salía de un lugar, de una piscina llamada Casa Blanca, y luego de ahí nos íbamos a una discoteca. Y recuerdo que antes de yo ir a ese lugar, yo ya estaba embriagado. Wow. Y iba caminando con unos jóvenes que nos íbamos a reunir para irnos a la piscina. Y estaban dando un grupo de crecimiento. En ese grupo de crecimiento, una joven levantó la mano y me llamó. Y me dijo, ven para que te sientes a escuchar la palabra. Y yo le dije, en estas condiciones que yo me encuentro, no me puedo sentar a escuchar la palabra porque yo estoy en un estado de embriaguez. Y ella me dijo, no importa, siéntate y escucha la palabra. Wow. Y en ese estado de embriaguez, yo me senté y escuché la palabra. Al final me dieron un chocolatito y esto llamó mi atención. Al día siguiente yo medité en eso, porque es imposible prácticamente que una gente le preste atención a una persona en estado de embriaguez. Y ellos me sentaron ahí, me predicaron a Cristo, al final me dieron mi chocolatito y después de ese día yo no dejé nunca más de ir a ese grupo de crecimiento. Wow. Terrible. Esto nos da una enseñanza a nosotros también de que por más que usted vea que la persona esté en estado de embriaguez o tal vez que la persona esté hasta en estado de sustancia prohibida, como para no mencionar directamente el nombre, hay que predicarle a Cristo, porque al final, atrás de esa embriaguez, hay una persona que necesita de Dios. Amén. Pastor, entonces síganos contando. Entonces, luego del carro, ¿cómo te viene a los pies de Cristo? Todo eso. Cuéntanos ese día, recuerdo que un mes antes, en el grupo de crecimiento, habían anunciado un día del amigo, que hasta el día de hoy todavía, porque yo pertenezco a ese concilio, de esas personas que me predicaron en estado de embriaguez. Wow. Ellos habían anunciado un día del amigo. Regularmente nosotros esperamos cada 3 meses para reunir los grupos de crecimiento, llevarlo a la congregación, le brindamos un coffee break y allí le predicamos a Cristo. Hacía un mes que me venían dando seguimiento para que fuera al grupo, al día del amigo, perdón. Y un día antes de llegar ese día, el enemigo intentó quitarme la vida. Wow. Tuve un problema extremadamente grande, a tal magnitud que me fueron a quitar la vida a mi casa, me rompieron la puerta. La joven que estaba durmiendo conmigo, frente a mí vi como le daban con un palo. Wow. Y yo tenía una 9 milímetros en la cabeza sin poder hacer nada, en una tercera planta. Y recuerdo que el odio embargó mi corazón de una manera extraordinaria. Y ese día, si Dios no hubiese intervenido para que al día siguiente yo me encontrara con Él, yo no estuviera aquí contando este gran testimonio. Wow. Dios tuvo misericordia, permitió que yo saliese de esa. Al día siguiente, recuerdo que la joven me llama y me dice, Yankee, recuerda que hoy es el día del amigo. Fui a la iglesia. Antes de entrar a la iglesia, recuerdo que me paré frente a la puerta. Yo había visto en años anteriores un predicador bien mencionado. Y yo me paré frente a la iglesia y le dije a Dios, si tú me devuelves mi familia, si tú me haces un predicador como el morenito que yo vi hace años predicando en la campaña, yo te voy a servir y te voy a ser fiel. Y recuerdo que entré a la iglesia, mi pastora
predicó ese día y antes de que ella preguntara que quién quería a Cristo, yo me paré y le dije, yo necesito a ese Jesús que ustedes están predicando. Sí. Recuerdo que ese día lloré, temblé, el Espíritu Santo llegó a mi vida y fue algo extraordinario hasta el día de hoy. Wow, eso es un testimonio verdaderamente poderoso, porque ver cómo Dios lo sacó de esa situación, que dicho sea de paso, nos gustaría, si está en su posibilidad, que nos contara, o sea, esas personas fueron y simplemente se fueron, o sea, ¿cómo sucedió ese suceso? Nos gustaría que usted nos contara. Ese suceso yo he tratado de obviarlo por causa de que esa persona todavía está pagando por ese intento de homicidio, pues le echaron 30 años de prisión. Wow. No, pues si no se siente preparado para hablar de eso, podemos obviar la pregunta. No es que no me siento preparado. Bueno, lo que pasa es que no quisiera lacerar. Exacto. Le entiendo perfectamente, exacto. Sí. Pero entonces, usted ese día acepta a Dios y desde entonces da los caminos. Ese día acepté al Señor. Y desde entonces. Ese día acepté al Señor. Los hermanos me dieron el seguimiento constante que nosotros debemos como creyentes darle a aquellos que llegan a la iglesia necesitando a Cristo. Me dieron el seguimiento necesario, me fui adentrando a las cosas de Dios. Recuerdo que un día le pregunté a la pastora que cómo ellos hablaban eso, cómo ellos hablaban en lengua. Yo le dije a la pastora, me acerqué y le dije, ¿cómo ustedes lograron hacer eso? Y ella me dijo, ora, ayuna, lee la palabra. Obviamente es algo que viene de Dios, pero ella tratando de que yo tuviera una relación con Dios, me explicó lo que nosotros le explicamos a todos los nuevos creyentes. Recuerdo que desde ese día me instalé en la iglesia, comencé a dormir en la iglesia y pasaron 2 meses y 16 días justamente, orando como a las 3 de la mañana. El Espíritu Santo de Dios posó sobre mí y comencé a hablar en otras lenguas. Wow. Eso también es una enseñanza para las personas que nos están viendo. Es que si usted permanece fiel, si usted permanece orando, amén, Dios puede bautizarlo en lengua. El Espíritu Santo de Dios va a posar en usted. Solamente no desmaye y siga orando, siga firme, que Dios hará el milagro. Pastor, entonces usted continuó. Esto es una parte muy importante que yo sé que muchas personas quieren que yo le haga esta pregunta. ¿Qué tiempo usted duró para convertirse en pastor? ¿Qué te digo? Acuérdate que esto es un llamado. Esto lo da Dios. Toda dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del amén, Padre de las luces. El que permite que nosotros hoy seamos lo que somos. Tú y yo no somos merecedores de estar aquí, hablando de su grandeza, de su magnificencia, de su poder, de su autoridad, pero dentro de su gracia, esa gracia que nos capacita, esa gracia que permite que nosotros podamos tener el desenvolvimiento que hoy nosotros tenemos, fue lo que hizo que hoy yo estuviera al frente de una congregación. Yo tengo aproximadamente casi 5 años pastoreando. Nunca pensé que estaría pues pastoreando porque estaba en el fervor de la predicación. Ya he viajado a varias naciones y en esos días tenía pues hasta ticket reservado para ir a otros lugares a predicar la palabra. Y recuerdo que Dios en un momento que menos lo esperaba, Dios intervino, puso el sentir en los líderes, porque te dije que pertenezco a un concilio. Exacto. Y aquí tiene Dios pues que bien recomendarte para que tú puedas estar al frente de una congregación. Amén, la gloria de Dios. Pero, o sea, ya que usted nos cuenta eso, en realidad sí he escuchado de que Dios lo usa grandemente a usted y que en esos tiempos usted era un evangelista que predicaba en muchos lugares y todo eso. ¿Usted recuerda la primera vez que usted predicó en otra iglesia fuera de su congregación? Mi primera predicación no fue en una iglesia. No. Mi primera predicación fue en una campaña. Yo tenía 6 meses
que me había convertido. Wow. 6 meses. El Espíritu Santo me bautizó a los 2 meses y 16 días. Mi pastora me llevó a las aguas a los 4 meses. Y a los 6 meses yo estaba en una tarima predicando. Recuerdo que todo el barrio se asomó para ir a ver al muchachito que ellos mismos habían desechado. Al muchachito que ellos mismos le prohibían a sus hijos que se juntaran conmigo. Todos se arrimaron a la tarima. Recuerdo que las calles se abarrotaron porque ellos querían ver con sus ojos que Yankee estaba en una tarima con un micrófono frente a una Biblia predicando el evangelio de salvación. Wow, eso es terrible verdaderamente. Impresionante. Usted sabe que mayormente los evangelistas, antes de llegar a predicar en una campaña, pasan por varias iglesias. Usted fue directamente a una campaña. O sea, mi pastora preparó esa campaña. Wow. Buscaron los predicadores y recuerdo que estaba en esa reunión donde ellos estaban organizando la campaña y mi pastora dijo, hay un día de eso que te toca. Wow. Y yo no comí, yo no dormía, yo no desayunaba. Yo me imagino eso. Meditando en el día que llegara la predicación que ellos me asignaron en ese entonces. No, eso es algo verdaderamente poderoso. Entonces, yo imagino que en ese momento usted nunca se imaginó que iba a estar en esta posición de ser pastor en estos momentos. Imposible, príncipe, imposible. Mis aspiraciones eran ser artista. ¿Artista? Sí, claro. Wow. Claro. Casi la mayoría de todos los creyentes pasamos por ahí. Claro. ¿Qué te digo? Yo tuve buenas oportunidades. Yo improvisé como Salapara. Cuando estaba en el mundo. Dani Punto Rojo, John Bopanabla, John Distrito. Tuve la oportunidad, recuerdo que un 27 de febrero, estoy hablando aproximadamente 15, 16 años atrás, cuando el lápiz inconsciente estaba en su apogeo, me subieron a una tarima, yo un adolescente allá en Catanga, Los Minas, y interpreté una de las canciones del lápiz con él ahí, y algo impresionante. Me desenvolvía bien en la música, tenía buenas letras en ese entonces. En realidad, a veces cuando uno tiene un llamado de Dios, Satanás trata como de distorsionar la cosa. Sí. Y cuando usted tiene ese desenvolvimiento en la tarima, es porque verdaderamente eso fue un don que Dios le entregó. Y a veces uno quiere cogerlo para otra cosa, pero así es. Pastor, entonces, ¿cómo fue la primera vez? Porque ya estamos terminando la entrevista. ¿Cómo fue la primera vez cuando usted fue entonces a la iglesia, a la congregación que le tocaba predicar, pastorear? La congregación que me entregaron tenía aproximadamente 3 personas a donde me enviaron. Cuando usted llegó. Tú sabes que estuve hablando de que me trasladaron a otro lugar, pero la congregación donde yo llegué tenía 3 personas, o sea que era un reto mayor al que te pongan a pastorear a una congregación ya establecida, con una cantidad de miembros X. Vi el respaldo de Dios. Hasta el día de hoy he visto a Dios obrar en mi vida. Dios obró de forma extraordinaria. Fui a un local vacío con 3 personas, mi esposa y yo, y el respaldo del Espíritu Santo. Y allí Dios permitió que pudiésemos poner ventanas de cristales, que pudiésemos hacer un altar, como lo llamamos nosotros, o una plataforma bien bonita, que pudiéramos adquirir sillas, micrófonos, bocinas, piano, pedestales, todo lo que una congregación pues necesita. Y recuerdo que llegué a ese lugar y no había muchas cosas, y desde ahí he visto el respaldo de Dios en mi vida, en el ministerio pastoral. Amén, yo lo creo. Comencé a pastorear, disculpa que te interrumpa, jovencito, tenía 25 años, 26. ¿Cuándo empezó? Wow, o sea, usted era prácticamente el pastor más joven que el más joven, posiblemente del concilio. Wow, 26 posiblemente años. Estoy diciendo que ahora mismo hay 800 y tantos de pastores que pertenecen al concilio en República Dominicana, porque estamos en 130 y pico de países, está la congregación establecida. Y creo que en República Dominicana, creo que soy el pastor más joven todavía actualmente. Wow.
sea, yo sé que eso es difícil y muchas personas no les gusta decirlo, pero usted podría decir su edad. No, porque tú sabes que eso a las mujeres. Bueno, también es verdad. Eso es las mujeres que tienen dificultad para decir su edad. Yo tengo 30 años, voy a cumplir 31 dentro de unos meses. Dios jovencito. mío. Te dije que tengo casi 5 años pastoreando. No, por la gloria de Dios, entonces, de verdad que sí. Entonces usted me habló que ahora, ya que usted tiene 5 años en esa congregación, lo trasladaron a otra congregación. Me trasladaron a otra congregación. Pero eso es por el buen trabajo que usted ha hecho. La gracia de Dios. La gracia de Nosotros no hacemos nada. Así Recuérdate que Dios es el que hace que nosotros pues estemos en los lugares. Amén, la gloria de Dios. Bueno, quiero decirle algo, señores. Cuando yo vi al pastor Jenky Aquino, fue cuando él fue a la congregación a predicar recientemente. Amén. Y cuando el pastor estaba predicando, yo no suelo hacer esto, pero cuando usted estaba predicando, Dios me habló y me dijo, llévalo a hacerle una entrevista. Qué bueno. Por eso cuando el pastor terminó de predicar, yo me la acerqué y le dije, pastor, a usted hay que hacerle una entrevista. Lo hice como estilo, como usted sabe, pastor, hay que hacerle su entrevista. Pero verdaderamente que yo sé que es de Dios esta entrevista. Y públicamente yo le digo que yo sé que Dios lo va a bendecir a donde quiera que usted vaya. Amén. Porque usted, Dios lo tiene como tenía Abraham, que no era el lugar donde él estaba, sino la persona que le agarraba el lugar y lo convertía en otra cosa porque estaba con Dios. Amén. Así y es. así como él le dijo a Lot, porque él lo sabía, él le dijo a Lot que cogiera el lugar donde él quería estar. Amén. Y Lot, astutamente, obviamente, cogió el mejor lugar. Pero Abraham no le paró a eso porque él sabía que la mano de Dios estaba con él. Y yo sé que la mano de Dios está con usted y donde Amén. quiera que usted vaya, va a ser un hombre próspero. Amén. Yo no sé si estamos terminando. Sí, estamos en término. Antes de terminar, quisiera decirle a los cristianos y no cristianos que van a ver esta entrevista que lo que provocó que yo saliese de mi casa a destiempo fue el derecho legal que yo le di a las tinieblas para que operaran a favor. Si le damos derecho legal a las tinieblas, tiene la facultad para hacer cosas que no están establecidas para que acontezcan contigo. Hay puertas que nosotros abrimos que le dan la legalidad a las tinieblas para que operen en tu contra. Las tinieblas operan de una manera cercana cuando nosotros le damos derecho legal. Y cuando tú conoces tu derecho legal, las puertas de los cielos estarán abiertas a tu favor. Si no, pregúntale a la mujer que encontró a Jesús en el camino cuando iba a entrar a la ciudad de Tiro y de Sidón. La Biblia dice que se acercó una mujer, que su hija estaba endemoniada, y fue donde Jesús para que Jesús echase fuera el demonio de su niña. Algo impresionante que aconteció era que Jesús había entrado a una casa tratando de que no lo agolpara la multitud. Jesús prácticamente trató de esconderse por un tiempo de la multitud y esta mujer logró alcanzarlo antes de. Y la Biblia especifica que ella le dice: yo necesito que tú vayas porque la hija mía está siendo atormentada por un demonio. Y Jesús le dice: no es lícito, no es necesario dar la comida de los hijos a los perrillos. Pero algo impresionante es que esa mujer conocía su derecho legal. Wow. Y si había algo que ella conocía era que si ella estaba en esa posición que Jesús había puesto sobre ella, ella le dijo: yo quiero que usted sepa que yo conozco cuál es mi derecho legal. Y mi derecho legal es que nosotros los perrillos también comemos de la migaja que cae, de la comida de los hijos de la casa. Y esto llamó la atención de Jesús. Y Jesús, me imagino que dijo: esta mujer conoce su derecho legal. Y por cuanto has hablado de esta manera, regresa a tu casa, porque tu hija, el demonio, la ha dejado.
Y cuando nosotros conocemos nuestro derecho legal, el reino de los cielos operará de una manera tangente a nuestro favor. Dios te bendiga. Amén, amén. Ya ustedes saben, esto fue una entrevista verdaderamente que fue algo de verdad que a mí mismo me gustó mucho hacerle esta entrevista al pastor. Pero ya ustedes saben, no se pierdan porque así como este contenido tendremos muchos más contenidos y queremos que te suscribas al canal, active la campanita, comente si te gustó y qué te pareció. Así que ya tú sabes, Dios te bendiga, Dios te guarde y hablamos en la próxima. Shalom.